por el poder de su palabra. Hoy nosotros vamos a continuar hablando de un tema que la semana de arriba comenzamos para no perderlo. Y decimos que Dios, ¿quién creó a Dios si Dios creó todas las cosas? Pero hoy no vamos a continuar con este título de este tema. Hoy vamos a continuar. El título de este tema de hoy se trata, hoy 13 de abril de 2024, se trata ¿por qué el hombre no puede vivir en el cielo? Ese es el título del tema de hoy. ¿Por qué el hombre no puede vivir en el cielo? Esa es una pregunta, un signo de interrogación que vemos arriba con este tema. ¿Por qué el hombre no puede vivir en el cielo? Bueno, vamos a hablar de esto y vamos a enseñar esta cosa, el motivo y por qué. Aunque la semana pasada estuve hablando algo de esto, pero hoy lo vamos a ampliar más. Y hoy hoy está más profundizado este tema, hoy, en esta semana, para la gloria de Dios, que de la semana pasada. Y para continuar en el nombre de Cristo Jesús, hoy quiero introducir primero leyendo, dando esta introducción, con el profeta Isaías 40:26. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, doy inicio al programa de hoy de sus esperanzas. Y dice así en Isaías 40:26: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Que levantemos los ojos nuestros bien en altos, para que nosotros miremos quién creó estas cosas. ¿Cuáles estas cosas? ¿De qué cosas está hablando? De la tierra y su plenitud. De las cosas terrenales. Está hablando del reino terrenal, llamado la tierra, el planeta Tierra. Dice, ¿quién creó estas cosas? Dice, Él saca y cuenta sus ejércitos. Dice de Dios. Dice que Él saca y cuenta sus ejércitos. Que Dios saca y cuenta sus ejércitos. Dice, a todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. O sea que Él es el Todopoderoso, que Él es la creación misma. Él nadie lo creó y Él creó todas las cosas. Y que Él creó todos los ejércitos. Pero dice la palabra Jehová de los ejércitos. Porque tanto como Él creó el reino terrenal, también creó su ejército celestial allá arriba. Que eran antes que nosotros y siempre han sido antes que nosotros. Entonces la palabra dice que Él es el que saca y cuenta sus ejércitos. Y que dice, y todas llama por su nombre, y ninguna cosa faltará. Tal es la grandeza de su fuerza. Nada se le quedará a Él atrás, nada se le pasará por alto, porque tal es la grandeza de quién, de su fuerza y el poder de su dominio. O sea que Dios es todopoderoso y es que domina todas las cosas. Cielo, tierra y debajo de la tierra. Aleluya. Quise comenzar con esto en el nombre de Cristo Jesús. Para saber de que nosotros existimos y todas las cosas existen, porque Él fue el que la hizo. Quise iniciar con ese tema, pero quiero ahora dar inicio. Bendito Dios. Quiero comenzar y gloria a Dios en 1 Corintios capítulo 11 versículo 8 hasta 9. Un asunto que lo estoy comenzando, debía de comenzar primero de Génesis, pero ¿qué pasa? Gloria a Dios para siempre. Yo no comencé de Génesis hoy, porque el Espíritu Santo quiere que comencemos desde el Nuevo Testamento. Y vamos a hacer que este apóstol llamado Pablo, que está escribiendo las cartas a las iglesias en la región de Corintios, y le escribe a las iglesias. ¿Y qué es lo que le habla el apóstol en estos versículos? ¿De qué se trata que el apóstol Pablo está hablando? ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo? El apóstol está hablando de la creación,
del origen de nosotros venimos. Oiga, ponga asunto. Ponga asunto. Pero que ya esto fue dicho en Génesis. Pero el apóstol Pablo está lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el mismo que dijo a través de Moisés, en Génesis, que mandó a escribir el libro, a través de Moisés, inspirado por el mismo Espíritu Santo, ahora a través del apóstol Pablo, inspirado por el mismo Espíritu Santo. Está hablando de que de la creación del principio del origen de nosotros. Entonces estamos de gloria a Dios. Voy a demostrar el origen, el por qué. Nosotros, por qué el hombre no puede vivir en el cielo. Para que a ver si no se nos quita esto de la cabeza y de la mente, sigamos para siempre a vivir. Dice así, 1 Corintios capítulo 11, versículo 8 hasta 9. Oiga aquí, en el principio. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. En el principio, dice el Señor, vamos a poner el hombre en un sueño profundo, eso es lo que está hablando el apóstol Pablo, en pocas palabras. Y hagámosles una ayuda idónea, saquémosle una costilla. Dice en el principio, eso es lo que está hablando. Y entonces, ¿qué pasa? Que el varón en el principio, quien fue creado primero, dice el Señor, fue el hombre. Y no procedió el hombre, no fue que la mujer fue creada y tuvo un hijo, no, fue el hombre. Y el hombre, y por el hombre vino la mujer. Cuando Dios sacó la costilla, según dice la escritura en Génesis, una costilla de Adán y formó a Eva, la ayuda idónea de Adán. Amén. Dice, gloria a Dios para siempre. Eso está hablando del principio, que dice la palabra de Dios. Sino que la mujer procedió del varón, como acabé de explicar. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Confirmación. ¿Qué fue lo que vamos a confirmar? Lo mismo que está hablando en el versículo 1, vamos a confirmar que está confirmado, vamos a confirmar en el versículo 2. Dice, oigan los dos asuntos. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer. Quiere decir que no fue la mujer creada primero. Quien Dios creó fue el varón y la mujer vino por causa del varón. Porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Fue por causa de quién fue que vino. Fue por causa de la mujer fue que vino. Fue por causa de la mujer en el principio. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Adán tenía todo, pero estaba vacío. Necesitaba una ayuda, todo el mundo necesitaba una compañera. Entonces Dios le dice que procreara a Eva, porque no era bueno que el hombre esté solo, dice la palabra de Dios. O sea que en el principio, eso fue, la mujer procede y fue creada, no fue el varón, no fue a través de uno, por medio de uno, no fue a través de la mujer, no, sino ella fue procreada a través de nosotros, en el principio, Eso está hablando en el principio. Ahora, seguimos en 1 Corintios, capítulo 11 hasta el 12, vamos un poquito más para abajo. Eso se retrata, porque nosotros tenemos que entender, gloria a Dios para siempre, de qué se trata la conversación. En estos versículos se trata de la creación, de Génesis. Bueno, dice, seguimos en 1 Corintios ahora, y brincamos los versículos, claro, brincamos el versículo 11 brincamos. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Qué quiere decir esto? Que todo procede de Dios. Tanto como el hombre procede de Dios, también la mujer. No dice la palabra que fue Adán que la hizo. Dice la que no le fuera. Fue Dios que sacó una costilla y le hizo una mujer. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Ahora siguió así. Después que Dios creó, pero en el principio no. En el origen de nosotros no. Creó Dios primero a Adán. Y de Adán, la mujer fue creada fue por causa del hombre. No la mujer, no fue la mujer que Dios creó primero y nosotros fuimos creados por causa de ella. No. Ellas fueron creadas por causa de nosotros. Del hombre, dice la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios porque así como la mujer procede también del hombre, procedió del varón en principio, del varón, o sea, de Adán está hablando, porque después de Adán no pasó esto. Está hablando de Adán, el varón quiere decir Adán. Porque después de Adán entonces se comenzaron a procrear ya
uniéndose como familia en matrimonio. Entonces ya la mujer salió embarazada y ya procreaba. El hombre comenzaba a procrear y ya venía a procrearse la creación de Dios. Desde ahí para adelante. Entonces, por eso es la palabra de Dios que también nosotros, porque como así también la mujer procedió del varón, también nosotros, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios, quiere decir que todo es creado por Dios. Ese es el origen de nosotros venimos. De ahí es nuestro origen terrenal. ¿Qué es lo que nosotros somos? Carne y sangre, la palabra de Dios. Amén. Y el apóstol está hablando y enseñando a la iglesia, y le está mostrando lo que ya fue dicho en el principio, de cómo comenzaron el orden de todas las cosas. ¿Para qué? Para darle el orden a la iglesia de Cristo Jesús. Aleluya. Para enseñarles a las iglesias que Dios siempre, que el varón, Dios lo ha hecho y lo ha puesto como cabeza todo desde el comienzo. Eso es lo que quiere dar el apóstol Pablo a entender a la iglesia de Cristo Jesús, en la iglesia de Corintios. Pero que todos venimos ahora todos después que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, dice la Escritura, entonces nosotros somos nacidos también de la mujer. Aleluya, gloria. Pero el principio no fue así creado. El comienzo, el principio quiere decir comienzo de la creación de Dios no fue así. Por eso que eso nadie lo puede quitar, nadie lo va a borrar. Porque ese es el comienzo, el principio de nuestra creación. Amén. Amén. Génesis. Ahora mire, ahora le envía a él. Así que el Espíritu Santo quiso. Vamos a hacerlo así. Génesis, capítulo 2, versículo 7. ¿De dónde venimos nosotros? ¿De dónde es que nosotros comenzamos a existir? ¿De dónde somos procreados? Dice la palabra aquí en Génesis, está respuesta. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿De dónde venimos nosotros? Es el polvo de la tierra. ¿Qué es lo que somos nosotros? Pero si Abraham dijo que era polvo y ceniza, no dijo mentira, dijo la verdad, porque no somos grandes polvo y ceniza. También yo soy polvo y ceniza y todos ustedes. Amén. Cuando David dijo que era polvo, gloria a Dios, que era polvo, David sabía, por eso que nosotros hemos olvidado el origen nuestro. Y estamos tan grandes que no nos podemos como el querubí, el enemigo cuando vemos querubí. Así está el hombre en la tierra. Con la tierra, no tengo nada. ¿De dónde viene usted? Del polvo. ¿De dónde vengo yo? Del polvo. Y el que me quedó del polvo me sopló de aliento de vida, me hizo un ser vivo. Amén, gloria. Amén, así es. Esa es nuestra, de ahí venimos nosotros. Creado el primer Adán, de ahí se forma el primer Adán. Y el primer Adán se le llama un ser viviente, o sea, algo vivo, que está vivo. Porque Dios dice la palabra de Dios, porque Dios sopló en su nariz aliento de vida. Pero ¿de dónde viene? Del polvo. Por ahí fue que Dios lo creó. De ahí fue que Dios le dio vida. Por eso que eres todopoderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. El santo Dios para siempre. Poder de Dios, hay poder en Cristo. En Génesis 3:19. Cuando aquí entramos, bueno, quiero que aquí le está recordando Dios el hombre, de dónde fue que Dios lo procreó y a dónde el hombre va a volver ahora después que Adán peca. Porque aunque la palabra dice que Adán no pecó, sino que Eva trajo a Adán que transgresión, pero dijo Dios que era responsable. Amén. Entonces la palabra que el pecado entró por un hombre, entonces ¿cómo que tenemos que hablar? Si digo que no digo que el pecado entró por Eva, por un hombre y el hombre de Adán. Ah, no, ¿verdad? Ah, bueno. Amén. Y gloria a Dios. Si el Señor levantó un segundo Adán, santo Dios, no fue una Eva. ¿Y por qué no hizo una Eva y mató por entonces mató un segundo Adán? O una mujer a morir, no, un segundo Adán, un hombre. Pero,
Bueno, estamos entendiendo. Entonces dice aquí, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y el polvo volverá. Amén. Gloria a Jesús. Santo Dios para siempre. Ahora estamos entendiendo, que estamos comprendiendo nosotros el motivo y el porqué que nosotros no podemos vivir allí en el cielo. Somos tierra. Amén. Así es, tierra. Somos terrenales. Somos carne y sangre. Allí es un mundo celestial. Allí es un mundo incorruptible. Allí son espíritus que viven. No hay cuerpo. Espíritu. Pero aquí sí. Porque Dios creó este reino. Esta es la segunda creación. Porque la primera ya existía. Porque dice la palabra que nadie fue su consejero y nadie entendió la mente del Señor. Quiere decir que ya todas las cosas, Él existiendo, todas las cosas existiendo también. Amén, así es. Digo, hablamos de los celestiales, primeramente. Y luego Dios tenía esto preparado y reservado para crear un reino terrenal del hombre. Pero este reino terrenal, de donde nosotros somos, de donde nosotros venimos y de donde nosotros somos, Dios lo iba a crear temporalmente. Porque este era el que Dios mostrándonos para que usted vea, para que nosotros entendamos, que Dios nos muestra las cosas que Él tiene ya predestinadas, las cosas que Él tenía ocultas y que nadie las sabía, pero Él nos las muestra con la misma creación. Quiere decir que Dios nos ha mostrado esta tierra, este cielo, este planeta Tierra, este reino terrenal, y nos está mostrando a través de Jesucristo uno que también va a ser, pero que va a tener la semejanza, va a ser semejante como a un reino celestial. ¿Dónde vamos a orar nosotros? Ahora, ¿qué fue lo que Dios dijo? Bueno, te saqué de ahí y de ahí tú tienes que volver. Y esa es la verdad y esa es la realidad. Eso se ve desde el principio hasta ahora. Ahora, bueno, a veces se adelanta porque a veces uno, la familia, después uno se muere, lo quema y ya uno no puede hacer nada. Pero cuando usted lo entierra, usted vuelve allá a la tierra, al polvo. Porque nosotros somos ese es nuestro origen. Y ahí nosotros hemos nacido, y ahí somos nosotros, y ahí fuimos procreados de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Ahora otra vez vámonos para Corintios. 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Y vamos a hablar de una provocación, porque es la que le estoy hablando a usted, gloria a Dios para siempre, que ahora es un cielo nuevo, dice la Escritura, y luego un cielo nuevo, una tierra nueva, procreada por Dios. Y también una nueva Jerusalén, como esa que está contaminada también como el mundo entero. Está más pecaminosa que todo el mundo. Porque ya eso está así, el Señor dijo que se va a contaminar y ya nada lo puede detener. Ahora, vamos a hablar que Dios nos muestra una segunda creación. Hay una segunda creación. Gloria a Dios para siempre. Pero ¿qué distinción hay de la segunda creación y la primera creación? Tenemos que saber esto. Hay muchas cosas que son distintas y que no son iguales a la segunda creación. Pero en la segunda creación hay que levantar un segundo Adán. Y vamos a hablar del segundo Adán un poco también. Y vamos a ver quién es el segundo Adán. Dice la palabra de Dios. 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán. Oiga, alabado sea el nombre de Dios por la tierra. Hay urgencia ahora mismo, ¿verdad? Fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. O sea, el postrer Adán es el que da vida eterna. El primer Adán fue creado un ser viviente, pero el postrer Adán es el que da la vida eterna, el cordero. Dice la palabra de Dios. Fue para dar el postrer Adán fue creado para dar vida eterna. Para el postrer Adán, que es Jesucristo, el que Dios levantó, es que nosotros vamos a heredar la tierra nueva y el cielo nuevo y la nueva Jerusalén. Entiendan esta iglesia, abran los ojos y entendimiento, que el Espíritu Santo le está mostrando la luz. Vemos la diferencia de estos dos Adán.
en carne? ¿Quién dice que no? Claro que sí, fue eso, claro que vino en carne. Lo dice la Escritura y lo dice en Timoteo que Dios fue manifestado en carne. Pero la diferencia de estos dos hombres, que aquí hay uno que fue hecho, que es inconfundible y que siempre ha existido, y que es el santo de santos. Amén. No podía haber contaminación porque fue el Espíritu Santo que se hizo carne. Y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria. Entonces por eso me dice la palabra que el último Adán es un espíritu vivificante que da vida eterna. Fue hecho para dar vida eterna. El primer Adán, dice la palabra de Dios, fue el que trajo la muerte. Y por Adán murieron todos los otros, reinó la muerte de los hombres. Por el primer Adán. Y entonces este reino ahora aquí, donde vemos nosotros, pero ya yo tenía a Jesucristo, porque es que hay en la nueva creación, que Dios va a crear el nuevo reino, que Dios va a crear terrenal. Se necesitaba un Adán también. Para nosotros descender y venir, nosotros recibir ese reino, como nosotros hicimos el terrenal a través de Adán. Terrenal. Dice la palabra que nosotros hemos traído la imagen del terrenal, también tendremos la imagen del celestial. Amén. Bendito sea Kadosh. Pongamos nosotros lo que estamos enseñando. Vamos a abrir los ojos, vamos a ver si entendemos ahora. Si Dios nos da entendimiento ahora y por fin entendemos nosotros cuál es verdaderamente el propósito de nuestro Dios. Y ahí mismo en el capítulo 15, pero vamos a poner el versículo 46 dice, y el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, o sea, el segundo hombre fue Jesús, que vino acá. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El primer Adán, ¿de dónde viene? Nosotros digo, el polvo, de la tierra, terrenal. Donde viene usted y yo también son polvo. Y ellos hablamos ahí, pero va este cuerpo. Pero el segundo Adán, ¿de dónde dice? Sí, el segundo Adán dice la palabra, el segundo hombre. Claro, porque fue eso que dice la palabra que Jesucristo no semejanza a los hombres. Y por eso que Jesucristo decía, el Hijo del Hombre, pero no era porque era hijo de. Cuando Jesucristo decía hijo de hombre, era una forma de expresarse y de hablar espiritualmente. Cuando él decía el Hijo del Hombre, no era porque era hijo de José. No, era porque era semejante a los hombres. Fue hecho semejante a los hombres. Pero vino del cielo. O sea, quiere decir, el Espíritu Santo, cuando María alaba al Señor, cuando da la buena nueva al ángel, porque el ángel, María primero se turba. Dice, no, espérate, aquí no hay algo que no está cuadrando porque yo soy virgen. ¿Y cómo yo tengo un hijo si ningún hombre me ha tocado? Yo no, espérate, María, no es así. Es que el Espíritu Santo dice que vendrá sobre de ti. Dice, la sobre te cubrirá con su sobre altísimo. Dejará en ti ahí dejará en ti un niño, ahí será carne ahí, en el vientre de María, se formará carne. Dice del cielo, ¿dónde fue que bajó el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, ¿dónde? Del cielo. Se hizo carne. Entonces decimos que, ya vemos que hay que en el primer reino que nosotros vemos que es terrenal, el origen del primer Adán, dice que es terrenal, donde usted es terrenal. Pero el segundo Adán, que es Dios ha procreado para darnos a nosotros la tierra nueva y el cielo nuevo. Amén, amén, amén. Ahora entendemos la palabra, gloria a Dios. Estamos entendiendo ahora cómo el Espíritu Santo nos está iluminando los caminos. ¿Por qué no estamos entendiendo por qué es que no podemos ir en el cielo? Porque nosotros nunca hemos sido una creación celestial. Jamás, desde el comienzo no. Y aún así, por medio de Jesucristo, Dios nos va a dar una morada, sí, una nueva cielo, una nueva tierra, pero a través de Jesucristo, dice la palabra de Dios. Dice, así diciendo, ¿cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. El terrenal, tales también los terrenales. Pero aquí dice, ¿cuál es el celestial? Tales también los celestiales. El que es terrenal, la primera Adán, viene terrenalmente. Pero el que es celestial viene de los celestiales, segundo Adán, que es Jesucristo. Así que aquí hay dos cosas distintas. El terrenal y el celestial. En ese sentido. Así como hemos traído con aquí la imagen del terrenal. Oígame lo que dice aquí. Pero esto se está tratando ya del tiempo cuando esto va a acontecer esto. Cuando nosotros vamos a traer la imagen
como nosotros traemos la imagen del terrenal, que todavía la tenemos hasta el sol de hoy. No importa que yo muera, que no nazca el otro, es la misma imagen del terrenal. Dice, como nosotros hemos traído la imagen del terrenal, que es el primer Adán, traeremos también la imagen del celestial, que es Jesucristo. Pero cuando nosotros, que aquí el apóstol Pablo está hablando de la resurrección de los muertos, de cuando Jesucristo venga. El apóstol está hablando aquí, Pablo, del sonido de la séptima trompeta, que es el fin. O sea, la séptima trompeta es cuando ya Jesucristo tiene que venir a buscar a la iglesia. Cuando se toque la séptima trompeta, ya es diciendo ya Jesucristo venga. Entonces aquí está hablando del tema de la resurrección. Pero ahora la pregunta es, bueno, nosotros sabemos que hemos traído la imagen, o sea, ¿de dónde nosotros venimos? ¿Del origen de nosotros venimos? ¿De dónde es que nosotros venimos? Dice, el origen de la imagen del terrenal. Nosotros venimos de la imagen del terrenal, de un cuerpo hecho del polvo. Dice la Escritura. Por eso somos polvo, porque nuestro cuerpo es polvo. Ahora, ¿cómo me asunto a él? ¿Por qué dice nosotros que si ya nosotros hemos traído, como nosotros hemos traído la imagen del terrenal, que somos polvo, así dijo Dios a Adán y a todos nosotros? Ahora nosotros así nos traeremos la imagen del celestial. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo a nosotros, a la iglesia de Cristo Jesús? Ya no el Espíritu Santo que está revelando de lo alto. ¿Qué es lo que está diciendo a la iglesia para que la iglesia entienda y abra su entendimiento? Simplemente, aquí está hablando que nosotros traeremos un cuerpo. El cuerpo que nosotros traeremos cuando seamos resucitados, va a ser la semejanza de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo no fue creado del polvo, ni tiene descendencia del polvo como nosotros, terrenales. Dice que el segundo Adán, bajo de donde dice que allá arriba, celestiales. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros cuando vayamos a entrar a ese reino nuevo, antes de nosotros entrar a ese reino nuevo, ya Dios tiene preparado que nosotros tenemos que traer la imagen del cuerpo de Cristo. No vamos a ser, no la imagen de Adán, el polvo y ceniza, no, del polvo, no. Del cuerpo de Cristo. Un cuerpo incorruptible, un cuerpo celestial, porque vino de lo alto. Para vivir en ese reino nuevo que Dios está preparando para todo el que guarda su palabra. ¿Ve lo que vamos a ver? Porque si no explicamos y entendemos, entonces, bueno, pues si nosotros somos igual que Adán, porque nosotros traemos la imagen de Adán, nosotros somos también igual que Adán, que Adán, por polvo. Pero si trajimos la imagen del Señor, también nosotros somos Jesucristo. No, Él no está hablando así, A ver, ¿por qué hay que explicar la cosa? Porque después entendimos mal y decimos, vamos, si la imagen vamos a ser igual que somos. No, Él no está hablando del cuerpo. El cuerpo nuevo. Estamos hablando del cuerpo nuevo. Está hablando de la resurrección. Que Dios el cuerpo nuevo que Dios nos va a dar, que es el mismo cuerpo, es la misma imagen de Jesús, del cuerpo de Cristo. O sea, un cuerpo celestial quiere decir que no va a ser formado como formó el primer Adán del polvo. Gloria a Dios para siempre. ¿Qué pasó aquí? Yo creo que ya no es. Gloria a Dios. Amén. Si Corintios, Génesis, Santo Dios para siempre. Ok, me sé bien. Santo Dios. Sí. Gloria a Dios para siempre. O sea que por eso que nosotros, dice la Escritura, vamos a traer la imagen del celestial que es Jesucristo cuando Dios nos resucite a nosotros de entre los muertos. Entonces nosotros traeremos la imagen de celestial en el cielo nuevo y en la tierra nueva que Dios va a crear. Dice la Sagrada Escritura. Gloria a Dios para siempre. Este versículo. Bajamos para abajo.
Sí, aquí. En calma. Isaías 45, 18. Entonces, aquí estamos, gloria a Dios para siempre. Para la gloria de Dios, vamos a demostrar que vamos a seguir hablando de la creación terrenal. Dice, porque así dijo Jehová, Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, que creó los cielos, es el Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. ¿Usted ve? Aquí el profeta Isaías está hablando de la creación de Dios, de Génesis capítulo 1, del principio de la creación. Dice que Dios fue que fue Jehová que creó los cielos y que Él es el Dios, el que formó la tierra, o sea, el que Dios creó y formó este planeta Tierra. El que hizo, el que la hizo y la compuso, o sea, la ordenó. No la creó en vano, no fue esta creación, no fue hecha por nada, sino ¿para qué? Para que fuese habitada la creó, o sea, para que fuese habitada como está ahora, habitada por la raza humana, por el hombre. Por eso dijo Dios, fructificados, le dijo a Adán y a Eva, y llenar la tierra, procrear. Fue para eso, para que se procreara. ¿Por qué? Porque aquí, en el segundo reino, que se va a hacer terrenal, porque este es el primero, terrenal estoy hablando. En el segundo reino terrenal que se va a hacer, el cual esperamos al cielo nuevo y la tierra nueva, que la semana que viene vamos a hablar también de esto un poco. Donde hay una Jerusalén que va a descender celestial, pero va a descender al reino terrenal. Ya no vamos a hacer, no se va a procrear más. Ya Dios, porque ya en este primer reino terrenal, ya Dios lo creó la tierra, o sea, ordenó la tierra. Dice la palabra de Dios, Dios forma la tierra, e hizo y compuso todas las cosas, y no fue malo, fue para que nosotros, dice la palabra de Dios, para que fuese habitado, dice, habitada y la creó ese. Dice, porque dice, yo soy Jehová y no hay otro. O sea, él hizo este reino para procrearse, para que el hombre viviera en él. Habitar, que Jesús viviera como nosotros estamos viviendo en él. Pero para que el puesto de procrear, que es de multiplicarnos, de hasta ahora como hemos llegado y seguimos creciendo. Y seguiremos creciendo todavía. Como he dicho otras veces, muere mucho, pero más la demanda de lo que nace que lo que muere. Porque si la demanda fuera más de lo que murieran, que lo que nacieran, ya estuvieran un poco en la tierra, ya no se pudiera estar contando. Pero vemos que no, que mueren mucho, pero se ve que nacen más de lo que mueren. Amén. En el planeta Tierra. Y dice que yo soy Jehová y no hay otro. Para que estemos claros en eso. Que aquí nadie hizo nada, ni usted ni yo, porque el hombre se lo pusieron todo poco. Cuando Adán fue creado, ya cayó todo hecho. Amén. Y así siguió las cosas, y así seguido todo. Aquí el hombre no ha hecho nada, ni ha creado nada tampoco. Dice el libro de los Salmos, Salmo 24, 1, 2. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Cuando dice así, no es para yo coger este versículo y interpretarlo mal y vivir y coger y hacer las cosas contrarias, que claro, que Dios me prohíbe, lo que no debo hacer, y yo coger este versículo para decir, bueno, como Él es de toda la tierra y Él me puso a mí aquí, y todo lo que hay aquí en Él, pues yo puedo disfrutar de todo lo que hay aquí en Él. No, eso no es así. Esto es lo que quiere decir que Él es el dueño de todas las cosas, que el creador, que Él es el que creó todas las cosas, que Él es el creador. Amén. Dice, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Lo mismo. Aquí vemos que es lo que se confirma aquí.
Estamos hablando de esta creación, de lo que vive de nosotros, de la creación terrestre, del mundo terrenal, del planeta Tierra, como nosotros aquí vivimos. ¿Qué es lo que dice aquí? Porque él la fundó sobre los mares, ¿qué dice? Y la firmó sobre los ríos. ¿Vemos? Bueno, aquí se está también, bueno, aquí vemos al profeta que está confirmando por el Espíritu Santo en Génesis 1:1, donde dice la palabra que las aguas las ordenó. ¿Entendió? Él fue el que afirmó, o sea, él fue el que creó todas las cosas. Pero a él nadie lo ha creado, dice la Sagrada Escritura. Y vamos a seguir aquí, en Apocalipsis 10:6. Dice aquí, esto es cuando el ángel está entre el mar y la tierra. Esto es ya los tiempos también del fin. Pero lo que me interesa hablar es de que él es el que lo creó todo. Y que hasta los ángeles saben que el único que creó todas las cosas ha sido él aquí en la tierra. Hasta los ángeles lo saben. Ahora nosotros tenemos que saber lo que somos que aquí tenemos que más saberlo también con el razón. Pero nosotros no queremos saberlo, no sabemos. Yo creo que el hombre se mata por un pedazo de tierra, donde tú eres la misma tierra y va a volver a él. Donde todas estas cosas es temporal. Este reino fue procreado, pero no para siempre. Fue procreado por un tiempo. Dice así, y juró por el que vive por los siglos de los siglos. O sea, la jura por Dios, por el Todopoderoso. Dice que juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Aquí lo voy a dejar, porque si sigo aquí me voy a salir un poco. No lo voy a continuar aquí. Donde está la coma y me falta. Aunque continúa, pero no lo voy a continuar porque debemos hacer. No quiero salir. Dice que él hace planta juramento por el que vive por los siglos de los siglos. O sea, el Dios vivo por todo, el Dios que ha existido y que ha estado por todos los siglos de los siglos. Dice que creó el cielo y las cosas que están en él. O sea, él fue que hizo la creación celestial y la creación terrenal, y la tierra y las cosas que están en ella, en la tierra. O sea, creó los dos reinos, el reino celestial y el reino terrenal. Santo Dios para siempre, dice las Sagradas Escrituras. O sea, eso está dando de y dice, y el mar y las cosas que están en el mar. Él creó también el mar y las cosas que están en el mar, que son las especies. De los peces, de todo tipo de peces. Están, dice, y las cosas que están en él. O sea, todas las cosas que están aquí en la tierra fue el que la creó. Y por eso dijo David, de Jehová en la tierra y la plenitud. Porque él es el creador, él es el dueño. Vuelvo otra vez al apóstol Pablo a hablar sobre esta creación, esta creación terrenal de nosotros vivimos. Por eso que nosotros nunca podemos vivir en el cielo, porque somos creación de terrenal, porque somos de una creación terrenal, no celestial. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de él, las cosas invisibles, porque Dios es invisible, dice la palabra. Dice, su eterno poder y deidad. La deidad, bueno, vamos a decir, como dijo el apóstol San Juan, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y como también se dice, Padre y el Espíritu Santo. También. Bueno, dice, que eso, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Que Dios nos ha mostrado las cosas y nos ha hecho las cosas visibles desde la creación del mundo. Quiere decir que Dios nos comenzó a mostrar con este reino terrenal ya el segundo reino que iba a crear, el cual nosotros íbamos a heredar y íbamos a adquirir a través del segundo Jesucristo. Dice desde la creación del mundo siendo entendida por medio, dice, siendo extendida por medio de las cosas hechas,
no de modo que no, dice, hecha de modo que no tiene excusa. Bueno, nosotros sabemos ya todo. Nosotros no tenemos ningún tipo de excusa. Así que delante de Dios nadie va a estar allí. Delante de Dios nosotros no vamos a tener que con qué, una palabra con qué excusar cuando estemos delante del justo juez. Todo el mundo, no importa, cristiano o no cristiano, todo el mundo tiene que pasar por el justo juez. Entonces ya nosotros sabemos, porque ya desde aquí Él nos dio, sabemos nosotros que Él nos dio a entender, y Él nos dio a conocer el propósito y la creación de Él, que somos todos nosotros, de todas las cosas. Así que nosotros ya no tenemos ningún tipo de excusa mañana. Dice la palabra en Romanos, capítulo 8, versículos 19 hasta 21. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Nuestro anhelo es, porque nosotros sabemos que Dios nos ha prometido, y no ha prometido otro reino. Y nosotros anhelamos constantemente esta promesa de Dios. Porque el apóstol dice claramente, entiende ya y dice, y ya ha comprendido, pero él sabe el origen que él viene como nosotros, pero ya él no está pensando como que él ya no piensa como que él es de este mundo. Ya él piensa como que él es de otro reino, no de este terrenal, no de donde él procedía del polvo, como procedemos todos. Porque ahora, por medio de Jesucristo, nosotros, dice la Sagrada Escritura, que procedemos del nuevo, nosotros alcanzamos, mejor dicho, la herencia del cielo nuevo y de la tierra nueva. Entonces, para nosotros alcanzar estas cosas, dijo que Dios tuvo primeramente que sujetar toda creación, la humanidad. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Quiere decir, en otra parte, en pocas palabras, vamos a producir lo contrario. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque el pecado abundó por el primer Adán. Ahora por el segundo Adán hay una promesa. Y las promesas son celestiales. ¿Por qué son celestiales? Porque vienen de lo alto. Porque no vienen de la tierra, porque vienen de parte de Dios. Todo lo que viene de Dios es celestial. Todas las promesas, por eso que las palabras de Dios no son terrenales, son celestiales. ¿Por qué? Porque no son palabras inventadas ni hechas por obra aquí, sino vienen de lo alto. Dice que él sujetó, todas estas cosas fueron sujetadas por él. Dice, no por su propia voluntad, sino por causa, dice, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque ahora nosotros, todas estas cosas, toda la creación sabía que el Señor, Dios sabía que Adán no iba a permanecer. Pero oiga, para que usted vea que hay una semejanza. Hay una semejanza del primero y segundo Adán, pero hay cosas distintas. El primer Adán que Dios creó, que vino del polvo, pero es la palabra de Dios que era santo también. Porque vivía en el huerto. En el huerto del Edén. Y era inmortal en un momento. Era inmortal. La muerte no se le enseñó en él todavía. Pero yo sabía que el segundo Adán, que Dios tenía ya procreado, que a él nadie lo creó, es la palabra de Dios, y él creó todas las cosas. Ese era que Dios tenía preparado y reservado para que cuando toda esta creación fuera sujetada a la humanidad, o sea, que todo fue sujetado a la humanidad, que todo se dejó, que Dios dejó que se corrompiera más todavía. Para ayudarnos a nosotros, para que nosotros fuéramos sujetos y tuvieron sujetos a esta esperanza. Pero ¿a cuál esperanza? Porque la esperanza de nosotros es Jesucristo. Pues, yo siempre lo dije, hay otra esperanza. Jesucristo, nuestro Señor. Al segundo Adán fue nuestra esperanza. Y ha sido nuestra esperanza. El que Dios ha tenido preparado.
Entonces, como este no fue formado del polvo, ni tiene descendencia del polvo, sino ese es el mismo Señor que se hizo carne, esa es la palabra de Dios. Y que ahí no hay corrupción, vino a acabar, a destruir el pecado, a darnos la vida a través de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupciones. Nos mandó Dios a la libertad. No ha libertado de la esclavitud, dice la corrupción del pecado. No está hablando de esclavitud del hombre que te pone una cadena en los años 1800 y cuánto, 1700. No. Está hablando de la esclavitud del pecado. Y vino a libertarnos porque si nosotros no fuéramos libertados y a renacer de nuevo, no pudieran entrar en el cielo nuevo, la tierra nueva, ni participar de las riquezas de la nueva Jerusalén. Y la belleza también que tiene la nueva Jerusalén. Dice la palabra de Dios. Gloria a Dios para siempre. Que Dios mismo hizo por medio de esta esperanza misma. La esperanza es esa es la esperanza nuestra. Nosotros esperamos en Él, dice la palabra de Dios. Los gentiles y el mismo, no solamente el pueblo judío. Dice la Escritura que los gentiles esperaban en Él. Las naciones esperaban en Él. Dice la Sagrada Escritura que somos los gentiles. ¿En qué? En el Salvador. En que el que no iba en el segundo Adán. Porque ya el primer Adán sabía Dios que ya el primer Adán nosotros venimos creados, ya reinó la muerte, ya nosotros entonces quien nos iba a librar de este pecado de muerte era el segundo Adán. Que ya Dios tenía reservado que nuestro Señor Salvador Jesús. Y por eso es la palabra de Dios que nos liberta de la esclavitud, de conocer, pues Jesús dice que soy libertador. Dice a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces él mismo hizo que la creación misma se convirtiera en vanidad, o sea, se contaminara más. Porque ya él tenía preparado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora, porque ya había, oiga, pongo asunto que yo no voy a esto, porque voy a decir ahora. Está demostrado por la Escritura. Antes que existiera el hombre en la tierra. Antes que tuviera este reino que Dios lo ordenó y le dio vida, ya este reino, ya el segundo reino terrenal ya estaba. Ya estaba. ¿Cómo asunto? Antes que tuviera el primer Adán, que no se había formado, ya el segundo Adán ya estaba. Porque dice la palabra de Dios que Jesucristo estaba predestinado ya ante la fundación del mundo. Entonces no dice que ya estaba. Alabado a Dios para siempre. Ahora, bueno, el apóstol aquí, no solamente las cartas a los romanos, sino a las cartas a los colosenses, hablar de la creación del todo, pero del origen de nuestra creación. Dice, pero también, gloria a Dios para siempre, también va a decir que es a quien este segundo Adán, los privilegios que Dios le dio. Y el privilegio que tiene. No solamente él, el segundo Adán Jesucristo. Dice Colosenses 1:16 hasta el 20. Dice así, porque en él fueron creadas todas las cosas. Oiga su. Porque en él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos celestiales y la que hay en la tierra. Dice que en quién fue que lo creó, usted dijo, en él. Pero usted sabe quién es, Jesucristo. Por eso que Jesucristo dice a los seguidores de usted antes que Abraham fijo. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. ¿Entiende el misterio? De segundo Adán. Usted ve, antes de todas las cosas, dice el Señor, soy yo siempre he sido. Gloria a Jesús. Dice que todas las cosas fueron creadas, dice que todo
porque en Él, o sea, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles. Quiere decir el reino terrenal, que es visible, pero el reino celestial para nosotros es invisible. Amén. Dice, sea trono, sea dominio, sea principado, sea potestad, todo fue creado por medio de Él y para Él. Quiere decir, sea quien sea presidente, sea usted un rey de la tierra, sea usted quien sea que tenga autoridad, todo fue por Él y para Él, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores de la palabra de Dios. Amén, gloria a Eso es lo que quiere decir aquí. Sea potestad, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el Señor de Señores y Rey de Reyes de Dios. Amén, bendito sea Jesús. Ustedes están entendiendo lo que Dios es, que nada se le pasa a Dios. Y nada ocurre por nada, porque nada ocurre. Dios hizo para qué. Dios permitió que este reino se procreara para el hombre temporal. Porque Dios, aunque Dios, antes de Dios crear este reino en la tierra, ya Dios tenía en su corazón y en su mente, no se ha revelado a nosotros, hacer una creación que somos nosotros. Pero Dios sabía que Él iba a hacer este reino, que este reino Dios iba a organizar aquí, que Dios iba a vivir en la tierra temporal. Porque Dios sabía que ya Dios tenía un reino nuevo, terrenal. Amén. Y ya Dios lo comenzó a revelar a través de los profetas. Le puse a usted el ejemplo. Abraham dijo, esta no es la tierra. No. Abraham dijo, es una tierra de un cielo nuevo y una santa ciudad. En su corazón. No es la tierra de Canaán, ese no es el rey. De donde viene, de donde venimos de la descendencia de Adán y Eva. Dios no, este no es. No, no es la tierra. Yo quiero la celestial, la que no es celestial, la que viene de arriba de ti. Yo espero la Jerusalén Santa, la nueva ciudad santa, pero que se va a sentar en un reino nuevo, terrenal, en una tierra nueva, un cielo nuevo. Amén. Ahora, dice la palabra de Dios. ¿Sabes para qué sabemos nosotros? Dice, y Él es antes, un asunto. El que se hizo carne, se está hablando aquí del segundo Adán. Está hablando del segundo Adán, Jesucristo. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ah, bueno. ¿Cómo es que dice aquí? Que Él es antes de que tú sintieras todas estas cosas aquí en la tierra, y todas las cosas que usted ve que están aquí, están vivas y están existen por Él. Por el Cordero de Dios, por el segundo Adán, y por Él que le damos lo que se llama la vida eterna, porque con el primer Adán no pudimos heredarla, porque el primer Adán trajo la muerte a todos los hombres. Y este planeta se ha convertido en un reino de muerte, pero el reino que Dios nos tiene preparado, el reino que Dios nos tiene ya reservado, es un reino de vida. Y no vamos a entrar con esta sangre ni con esta carne. Porque esta carne y esta sangre ya está manchada y contaminada por el primer Adán. Por eso es que dijo el Señor, no, ahora en el segundo Adán como también le daré la vida eterna y tendrán vida eterna por el segundo Adán. También el mismo cuerpo que yo le hice a mi hijo, al segundo Adán, así también haré que mi iglesia tenga ese cuerpo, le prepararé ese mismo cuerpo para cuando mi hijo venga a resucitar a los escogidos de Dios. Entonces dice aquí, y en Él, bueno, es Jesucristo que está hablando. Es Dios está hablando a través del Espíritu Santo que está hablando. Dios, ¿quién es el Espíritu Santo? Cristo. Y el mismo Dios, y el mismo Cristo. Es el mismo Espíritu Santo que está hablando con el apóstol Pablo. Inspirando al apóstol Pablo. Palabras del Espíritu Santo que le han llegado a la boca del apóstol Pablo. No palabras de Pablo. Dice, y en Él, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que dice, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, que Él, dice, y Él es la cabeza, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Dice, y Él, Jesucristo otra vez de nuevo, es el principio. Yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin del Señor. Amén, gloria a Dios.
Dice, y el primogénito de los muertos. O sea, el que Dios resucitó para darnos la vida. El primero, gloria a Dios, que resucitó con vida eterna, para la vida eterna, Jesucristo entre los muertos. ¿Para qué? En todo, dice, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el Cordero, Él es el Divino, Él es el que tiene todos los privilegios. Toda gloria, toda majestad se la da al Cordero. Amén. Porque Él es el mismo que ha existido toda la vida, el que creó todas las cosas. Él fue el que hizo este primer reino terrenal. Él fue el que creó las cosas en los cielos celestiales. Él fue el que creó esos ángeles y que le dio bellezas, dando al cielo los querubines. Él fue el que creó aquellos 7 espíritus que están delante de Dios. Él fue el que creó aquellos 24 ancianos que dicen, santo y santo sea el Señor, día y noche, dice la palabra de Dios, ganó en su corona y se posa delante del Cordero, delante de Dios Todopoderoso. Aleluya, gloria a Dios. No es usted que tiene preferencia, no es usted que tiene todo, es Él. Dice la palabra porque Él es el único verdadero. Amén. Pero nosotros pensamos que somos nosotros. Nosotros nunca podemos ser igual que Él. Ni seremos semejantes igual que Él, jamás. Porque nosotros somos carne y sangre. Y como acabé de explicar, aunque Jesucristo vino en carne, vuelvo a explicar eso porque no hay una confusión. Y lo creo y así lo enseño y lo predico. Jesucristo vino en carne, como dice la Escritura. Fue manifestado en carne a nosotros. Dice que Dios fue manifestado en carne a nosotros, así lo predico. Pero si yo le preguntaría a usted, el origen de Jesucristo, ¿de dónde viene? Y yo le preguntaría a usted, ¿el origen de nosotros dónde viene? Nosotros podemos decir, bueno, hermano, nosotros venimos del origen de Adán y Eva. Nosotros somos carne y sangre. Ese es nuestro origen. Y si yo le preguntaría entonces a usted, ¿el origen de Cristo dónde viene? Jesucristo es el Espíritu de Dios. Y lo demuestro en primera, gloria a Dios. En primera de Pedro capítulo 1 dice que los profetas que profetizaron en el Antiguo Testamento, el apóstol Pedro, con el Espíritu de Cristo. Amén. ¿Estamos entendiendo ahora mismo? Dice con el Espíritu de Cristo. Dice en 1 Pedro capítulo 1. Aquellos que profetizaron, anunciaron, dice el Evangelio, que profetizaron los padecimientos, los sufrimientos de Cristo, la gloria que venía tras los padecimientos. Aunque esas cosas no fueron para ellos, dice, sino para nosotros, la cual nosotros estamos ministrando por la gracia de Dios de Pedro. Aleluya. Dice que era el Espíritu de quién, con el Espíritu de quién, dice de Cristo. Por eso que Él es ángel y que Él creó las cosas fue Él y que Él nadie lo creó. Amén, amén, amén. Así es. Y por medio de Él mismo es que vamos a alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Dice la Sagrada Escritura. Y por eso que Él es la preeminencia. Todo es Él. Él tiene todos los privilegios, toda la gloria y toda la majestad. No tengo yo Él. Dice Él, el único, el Cordero de Dios. Amén. Amén. Bendito Dios Santo. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habite toda plenitud. Oiga, al Padre le agradó que en Jesús habite toda plenitud. Y por medio de Él, de Jesucristo, dice, esto no viene de mí ni de nadie, esto viene del mismo Señor. Por eso que dice la palabra de Dios, que Dios se identifica con la deidad. Que como la iglesia de Dios dice, porque aquí cuando Jesucristo fue enviado, se dice, porque tenemos que saber que todo volverá a ser lo que ha sido desde el principio, y nada va a cambiar. Así es. Oiga, nada va a cambiar. Cuando ya el planeta tierracita más, todo se volverá a ser desde el principio. Gloria a Dios. En el principio dice que es, ¿cuál es que se dice? No dice Padre y Espíritu Santo. Se dice Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Y usted sabe cuál es el Verbo? Dice Jesucristo, dice en Apocalipsis que viene, cuando él viene con toda gloria y majestad, dice, y tiene un nombre escrito, el Verbo de Dios. Amén.
Y este mismo verbo de Dios, a Dios mismo, este es el mismo Dios que estamos hablando de la deidad, que se manifiesta en tres, pero en uno. Y dice que el Padre, el Espíritu Santo, es que el mismo Padre también, que le agradó a él. Todas son cosas de hombre. Este es el Todopoderoso. Le agradó al Padre, que él, que Jesucristo habite toda plenitud, o sea, que Jesucristo sea todo en todo. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Y por medio de él, o sea, por medio de él, que es Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, dice, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Entonces, como dice la palabra de Dios, que la sangre de Cristo es una senda de paz. Para nosotros estamos distanciados para acercarnos a Dios, porque si para heredar la tierra nueva y el cielo nos tenemos que estar cerca de Dios. Amén. Entonces para lo lejos había que acercarnos. Entonces sí que para reconciliar todas las cosas. Dice allá, no solamente dice todas las cosas en la tierra como la que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre del pueblo, a la sangre de Jesús. Vean. Amén. Entonces, esto es lo que he querido entender. Aquí vemos que el apóstol comienza a hablar sobre quién es él. ¿Quién es él? ¿Quién lo creó? Dice nadie. El apóstol Pablo. Él mismo existió todo el tiempo. Él dice el apóstol Pablo arriba cuando comenzamos, él creó todas las cosas. Y todas las cosas están y existen por él. Y fueron creados por él y para él. Por eso dijo David, que Jehová de la tierra, dijo, y su plenitud. Bueno, entendemos. Ustedes ahora comprenden. Entonces este reino es de él. Y todo lo que él se ha creado es de él. Aunque él se lo dio al hombre, claro. Él le dijo a Adán, toma, señora, tú eres ese. Te pongo a ti como el Señor, para que el Señor haya toda la creación. Pero en el segundo reino terrenal, el único que se va a enseñorar es el segundo Adán, el Cordero. Amén. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces lo que quiero decir con respecto a que por eso que nosotros nunca, lamentablemente, yo como que gloria a Dios. Y se me perdieron unas cuantas citas porque como que no las guardé. Gloria a Dios para siempre. No le di a guardar para eso, porque no la encuentro aquí. Santo Dios. Gloria a Dios, sé lo que pasó. La computadora entró un error y se apagó. Y por eso fue lo que pasó. Bendito Dios para siempre. A ver si me acuerdo, no yo la tengo. Entonces por eso es, a ver si me acuerdo. Mira la mamá. Por eso es que la diferencia es, y la gloria a Dios para siempre, pero es así, las cosas se presentan así. Una cosa, si no, tendré que buscarla para la otra semana. Gloria a Dios para siempre. La pregunta sobre la resurrección. Sí. Aquí, vamos aquí. La tenía ahí, pero no sé qué pasó. Vámonos a Marcos capítulo 12. Capítulo 12, versículo 18. Vamos a ver. Marcos capítulo 12, versículo 18. Gracias, Señor, porque me la hiciste recordar. Aunque no sé. Aquí vamos a hablar de para que usted vea, hermanos, así estamos muchos de nosotros en la iglesia, que no entendemos ni comprendemos, y por eso muchos decimos, me voy para el cielo. Cristo fue a preparar lugar allá arriba, no, Cristo no fue a preparar el lugar aquí no hay ningún hombre.
¿Sí? No fue tirado para esto. Entonces, así estaban, dice la Sagrada Escritura, estos judíos, también sin entendimiento. Pero no era porque Dios lo había puesto sin entendimiento, hermanos. Porque a veces las cosas hay cosas que fueron acontecidas, por ejemplo, que Dios quiere que si Él mismo sujetó a la creación, sujetó a la vanidad para que nosotros tuviéramos esperanza, ¿verdad? Y es Jesucristo. Hay cosas que fueron sujetadas por la voluntad de Dios, con el propósito de que Jesucristo viniera y limpiara todo. Pero hay cosas que fueron, hay muchos que fueron sin entendimiento, pero no fue porque Dios fueron sujetados sin entendimiento por la voluntad de Dios, sino por la desobediencia. A usted no es obedecer a Dios, a no pondrá asunto a la palabra de Dios, entonces usted siempre está sin entendimiento. Y usted vive en la tierra como en el limbo, como decimos aquí. Usted no sabe dónde está. Y así estaba, dice la palabra. Vamos a hacer el 18 ahí. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, los saduceos no creían en la resurrección. Porque había dos sectas. Una eran los saduceos, pero los judíos también. Y los fariseos. En muchas partes, una cosa estaban ellos de acuerdo. En otras no. Los fariseos sí creían, pero los saduceos no creían en la resurrección. Entonces los que no creían en la resurrección vienen y se acercan a Jesucristo. Esa secta, los saduceos que eran iguales todos, los fariseos y los saduceos, en la misma cosa de hombres, no eran, y bajo sujeto a desobediencia siempre. Y dice, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera, dice la palabra, y dejara esposa, pero no dejara hijos, que sus hermanos se casasen con ella, y levante descendencia a su hermano. Pero ¿quién fue por eso? Fue Moisés. Porque dice que él ha sido perdonado, él siempre ha sido, todas las cosas fueron hechas por él, y para él, y que él, y todas las cosas están sujetas a él. No fue Moisés, que ordenó eso, fue el mismo Señor. A quien ellos mismos le están haciendo la pregunta. Porque Moisés hablaba por el Espíritu de Cristo. Amén. Pero el que está hecho en carne ahora no. Pero Jesucristo sabe que la pregunta que se la están haciendo no es porque ellos no porque ellos quieran saber y hay algo que ellos no entiendan y quieren que él se la aclare. Que esa pregunta que ellos están haciendo y de esa forma que ellos están hablando y se están diciendo es porque el mismo Jesucristo sabe también que ellos no creen en la resurrección. Y son judíos, pero esa secta no creían en la resurrección. Entonces, ellos le dicen que Moisés no escribió, o sea, que Moisés había escrito diciendo que si un hermano, por ejemplo, si en la ley de Moisés, por ejemplo, si un hermano, eso es, se casaba con una mujer, Dios lo había mandado a hacer. Y yo me casaba y me casaba con una mujer, pero yo moría y no dejaba hijos. Entonces Dios dijo, no, si no deja hijos tiene que casarse el otro hermano con él. Porque Dios decía que tenía que dejar esa familia para que no se extinguiera, sino que tuviera descendencia. Entonces ellos mismos le vienen a preguntar al maestro, o decirle al maestro, con respecto a estas cosas. Y dice aquí, ellos siguen diciéndole ellos al maestro, y hubo siete hermanos. El primero tomó a esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Ese sigue siendo. Y así los 7 y no dejaron descendencia. Después de todos murió también la mujer. Quiere decir que los 7 hermanos se casaron con ella. Amén. Moría el otro, se casaba el otro, y al final también murió la mujer, pero no hubo hijos en esa familia. Ahora la pregunta clave que ellos le quieren hacer a Jesucristo.
Está en el versículo 23. En la resurrección, pues cuando resuciten, eso están hablando ellos lo que no creen. Están hablando lo que no creen en la resurrección, están hablando claramente. Dice, pero yo lo que le preguntan a Jesucristo. En la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. ¿Cuál es la pregunta que le están haciendo? La resurrección quiere decir cuando resuciten y decir cuando Jesucristo venga. Nadie va a resucitar si Jesucristo no viene, porque Jesucristo lo va a resucitar. Nadie. El único que resucitó fue Jesucristo, porque Dios lo resucitó como el primogénito. Es la palabra primogénito. Ahora la pregunta de ellos es, que ellos quieren saber, para usted lo que es cuando usted no entiende y por la desobediencia. Y la curiosidad que ellos tienen también, según ellos la pregunta, es que ellos quieren saber que si esa mujer pasó por 7 hermanos, que se casó con 7 hermanos, y no hubo hijos, y hubo 7 matrimonios que acontecieron en ella, en la vida de ella, y murió y no hubo hijos, y también murió él murió los hermanos, murió él. Que en la resurrección él quiere saber, que el maestro le diga, entonces, ¿cuál es? Si va a ser, ¿de cuál va a ser esposo? Entonces, si va a ser el primero que lo va a tener, que va a ser, que se van a dar como esposa, va a ser el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, etc. Y ponga asunto aquí lo que Jesús hizo. Gloria a Dios para siempre. En el 24. Entonces, respondió Jesús y le dijo, no es rey. ¿Te ve que estaban errados? Ahora tenemos que no es rey, pero estaban errados por desobediencia. Dice, no es rey. Por esto, ¿por qué ignoráis las escrituras? Ignoráis las escrituras. Cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, ignoramos las escrituras. Y el poder de Dios. Dice, no, ustedes no se deben. Porque ustedes ignoran las escrituras. Y el poder de Dios. Pero los que no la ignoraron atrás, o los que fueron antes que ellos, que no la ignoraron, sabían lo que no ignoraron las escrituras, el poder de Dios. Pero esto sí, porque estaban errados. Dice, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Cuando yo venga, dice Jesucristo, poca palabra, a resucitarlos de los muertos, porque Jesucristo tiene que venir ahí por el transporte. Dice que no se casarán ni se darán casamiento, sino serán como los ángeles. Ahora pongamos aquí. La palabra dice que leímos en hebreo que los ángeles son espíritus. Y dice eso la palabra de Dios que nosotros somos carne y sangre, y que venimos del polvo. ¿No es Dios? Y del polvo volveremos. Si seremos, entonces, ¿qué dice que seremos? Cuando Jesucristo dice así claramente, gloria a Dios para siempre. Que la resurrección nos dice que de la resurrección de los muertos ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Entonces, un momentico aquí, vamos a pararnos aquí. Como los ángeles que están en los cielos. Entonces la palabra dice que ellos son espíritus. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el Señor Jesucristo? ¿Seré yo un ángel también? Cuando yo muera me convertiré como un ángel. Cuando yo muera seré transformado como un ángel. No. Lo que Jesucristo no quiere dar a nosotros entender, a ellos que ellos están errados, y a nosotros también, la iglesia de Cristo, que está errado, ignorando el poder de Dios, que allí, en la resurrección de los muertos, cuando nosotros poseamos la tierra nueva y el cielo nuevos, aquí no nos vamos a dar el casamiento, porque aquí no nos vamos a procrear más, porque ya estamos procreados, porque dice en Apocalipsis, capítulo 7, que eran tantos que estaban vestidos de blanco, los salvos, que no había quien lo contara, que era la nación procreada, ya cuando entra en el nosotros el cielo nuevo y la tierra nueva, es la palabra de Dios, aquí no nos vamos a casar más, ni nos vamos a dar el casamiento, aquí no tendremos padre, no tendremos madre, no tendremos tío, no tendremos sobrino, aquí no habrá hijo, ni hijo ni hija tampoco.
seremos así en la resurrección, en esa semejanza solo quiere decir Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Por los siglos de los siglos. Porque ya estamos procreados ya. Ya no hay más procreación. Ya no hay más lazos, ya no hay más matrimonio. Cuando entremos a aquella tierra, entraremos la cantidad que Dios dice que nadie, claro, que nosotros, para nosotros era difícil contarla, pero Él sabe cuándo son. Amén. Esa cantidad, esa multitud que estaba ahí delante de la presencia del Señor, esa multitud que estaban de todas las naciones y que nadie podía contarla, ya está procreada, viene de aquí, de la creación, de la primera creación. Ya no es necesario ir a ese casamiento ni casar tampoco. Y por eso allí seremos como los ángeles, porque ahí no ya nunca más habrá un parentesco como en la carne. Porque el parentesco que nosotros tenemos aquí es en la carne. Ya ese no existirá más. Y por eso Jesucristo dice, ya eso no será de ninguno, porque allí no habrá, en esa segunda creación, no habrá el Señor como se dice. Pero respeto a que los muertos resucitarán. ¿No habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Ustedes no han leído la escritura. Con respeto a los muertos resucitarán, que es el Dios vivo. Dios, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Cuando lo llamó a Moisés en la zarza, era el Espíritu Santo que estaba ardiendo ahí, el fuego del Espíritu Santo que estaba ahí en la zarza. Ay, no lo habían entendido. Dice, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros, muchos, erráis. ¿Entendimos? Así estamos nosotros, muchos de la iglesia, errados. Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de no te preocupes que si con quién tú te vas a casar, aquí no te vas a casar con nadie. Alabamos el nombre de Dios para siempre. Porque allí no habrá nada de esas cosas, porque ya Dios hizo oiga, ¿con qué propósito fue Dios? Que Dios creó el primer reino. ¿Podemos contestar esa pregunta? ¿Con qué propósito fue creado el primer reino entonces? Podemos contestar esa pregunta para saber, para aprender a ver. Dice, ¿con qué propósito? La respuesta de la escritura, no puedo inventarlo nada. Dijo Dios para que se procreara el hombre. Para procrear el hombre, porque Dios tenía el propósito que el hombre se procreara aquí. Y se multiplicara aquí, porque no, a través de un Adán, de Jesucristo, Dios le va a dar el heredar, el cielo nuevo y la tierra nueva. Alabamos el nombre de Dios por siempre. Y la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús Santo. Maravilloso Dios. Y por eso Jesucristo contesta así. Poderoso, maravilloso. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que saber, y por eso nosotros tenemos que entender que nuestro origen siempre seguirá de donde, no cambiará de donde nosotros hemos venido, de un reino terrenal, y así seguirá. La semana que viene voy a enseñar también, gloria a Dios para siempre, del reino del nuevo rey, conforme a lo que la Escritura nos dice. La semana que viene, si el Señor lo permite. Y para cerrar aquí ya, voy a coger este ejemplo. Gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor. Bendito Dios. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Por eso nosotros debemos comprender que allí la distinción de aquel reino, que no habrá más familia en la carne. Allí no nos procrearemos como nos seguimos procreando en la tierra. Allí no habrá más parentesco como aquí en la tierra, en la carne. Porque Dios la procreó, la hizo aquí para que el hombre se procreara, para darnos la entrada allí ya procreado nosotros. Nosotros ya no existimos. Nos enseña la Sagrada Escritura. Gloria a Dios para siempre. Aquí. Vamos a cerrar aquí con Génesis,
capítulo 1 hasta el 14, para distinguir la diferencia que hay entre la creación de Dios celestial, los ángeles, y la creación de nosotros en la carne, los terrenales en la carne. Dice Génesis 6:1-4. Aconteció que cuando comenzó los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, que vieron los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre sí todas. Escogiendo entre todas. Escogiendo entre todas. Perdón. Dice que cuando la creación de Dios comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra, o sea, el hombre a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y que le nacían hijas, que vieron los hijos de Dios, paremos aquí los hijos de Dios, en el sentido espiritual, los ángeles, que tienen tan un cuerpo también como nosotros, hechos semejantes a un cuerpo de nosotros, y cantan. Y cuando los ángeles vieron los hijos de Dios, que en el sentido espiritual para nosotros saben que esta mujer era hermosa, tomaron mujeres, escogiendo entre todas. O sea, que cogieron las más bellas. Y esto es lo que debemos saber, lo que es la diferencia. Estos son ángeles, los hijos de Dios son los ángeles que están aquí en la tierra cuando los hombres están multiplicando, que Dios les vio. Ahora no sabemos por qué, porque la palabra no lo especifica, pero están aquí en la tierra, están como nosotros. Usted lo ve como hombres, pero no son hombres y pertenecen a este mundo, no son de esta tierra. Pero están en un cuerpo como nosotros, en la semejanza de nosotros el cuerpo. Entonces ellos, por un momento y un instante, ellos se olvidaron del origen de ellos. Y se olvidaron de por qué ellos fueron enviados aquí, no fue para esto que Dios los envió. Pero ellos comenzaron a pensar como los hombres. Porque Dios dijo que no contentará con el hombre, porque el hombre es carne. Pero Dios es espíritu, dice que Dios es el Padre de los espíritus. Pero ellos se igualaron a nosotros aquí, porque ellos comenzaron a igualarse a nosotros, ahí comenzó el pecado de ellos, a contaminarse con nosotros, ahí se contaminaron ellos. Porque mientras se multiplicaban a nosotros, normalmente nosotros no nos contaminamos. Al contrario, estamos haciendo lo que Dios dijo, que nos multipliquemos y llenemos la tierra de la creación de Dios que somos nosotros. Pero cuando ellos comenzaron y miraron y pusieron los ojos sobre la vida de los hombres y vieron, entonces ellos comenzaron a apartarse para ellos. Dice la palabra de Dios. Y dijo Jehová, no contenerá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Él no puede contender con el hombre. No contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque el hombre es ¿qué? Carne. Los ángeles eran carne, no. Los ángeles eran espíritu. Y lo bien de los ángeles, de los ángeles bien, son espíritus. No tiene nada que ver con los terrenales. Pero ya ellos se vean que los ángeles se ven igualados y se vean hechos semejantes con la actitud de ellos de tomar las mujeres de los hijos de los hombres, se vean hechos semejantes a nosotros. Ya yo no había lugar para que otra vez de nuevo no. Ya ellos no podían regresar más. Ya ellos tenían que ser encarcelados. Gloria a Dios para siempre. Comienza la palabra en Pedro. Si Dios no perdonó a aquellos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que dice que lo mandó al infierno, a prisiones oscuras, tampoco te perdonó a ti. Dice, como dice Pedro. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Entonces, aquí, ¿qué pasa aquí? Y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les generaron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Qué pasó aquí? Esto no se detuvo aquí. Aquí cuando ellos comenzaron a tener relaciones sexuales, los ángeles, en el sentido espiritual, los hijos de Dios y los ángeles, pero no en el sentido espiritual. Porque si usted me dice a mí, hermano, pero en hebreo dice que cuál Dios llamó de los hijos de Dios, Dios llamó Dios a los ángeles. Dice en hebreo, hermano, ¿cómo te dice que son?
los ángeles. Entonces digamos, si usted me entiende, estamos como los saduceos, errado, usted no quiere entender todo eso. Entonces, ¿por qué entonces, si usted no quiere entender que son estos? ¿Y por qué Dios dice arriba que él no va a comprender? Porque Dios no dice que Dios no comprenderá. Dice mi espíritu, o sea, el espíritu de Dios con el tiempo, con el hombre para siempre. Porque ciertamente el hombre es carne, pero Dios no. Pero en sus días, dice, no se van a dar 120 años. Ahora Dios te ve de condenaría a mí, entonces, ¿cuáles son los hijos de Dios? Y usted no entiende. Díganme de quién está hablando entonces. Porque si son de los hombres, entonces ¿por qué entonces Dios dice que aquí entonces hubo un engendro contra la naturaleza de Dios? Porque entonces los hombres no pueden engendrar gigantes. Si son de esta tierra no pueden engendrar gigantes. Si son carne y sangre como usted no puede engendrar gigantes. Porque Dios lo hizo para que se procreara. Dice la Escritura, el hombre hizo al hombre, hizo a la mujer para que procreara la tierra. Dice la palabra de Dios. Pero estos son los ángeles que están aquí en la tierra, pero están hechos como nosotros, en un cuerpo como nosotros, de carne. Como por ejemplo se le aparecieron a Abraham, que Abraham le invitó a comer, que era lo que iba en camino a Sodoma. Es lo mismo que Lot le dio posada. Por eso es la palabra de Dios que no ignoremos la hospitalidad en nosotros, la iglesia ahora, porque algunos operaron ángeles no se dieron cuenta. Algunos quieren decir Abraham y Lot. Eso es lo que está hablando detrás. Eso fue lo que pasó atrás. Entonces la palabra de Dios que cuando estos hombres, estos ángeles, estos hijos de Dios, los ángeles toman las mujeres de las hijas de los hombres y las escogen ellos y las toman. Dice la palabra que hay un engendro y nacen hijos. Pero ¿qué es lo que nacen? Ya un engendro contra la naturaleza de Dios, contra la creación de Dios. Es como usted dice un aguacate injertado. Es lo mismo que un aguacate que no injertado. A ver, hay una alteración, ¿no? El aguacate injertado, para que entendamos el espiritual ahora mismo. Quiero que Dios no está hablando porque el hombre conoce para que entendamos el espiritual, porque si no, no quedamos ahí. Usted tiene un aguacate, usted siembra una mata de aguacate normal, pero hay una que usted le injerta, esa es otra naturaleza. Y cuando usted agarra los dos aguacates, usted ve cuál es el más grande. El que es injertado, un aguacate sobrepasa el tamaño. Y el que es naturalmente, conforme a lo que Dios hizo con las semillas, sembrar normalmente, sin injertar ni nada, sembrar naturalmente, usted ve como aguacate normal. Amén, amén. Así fueron los ángeles cuando se acostaron con las mujeres de los hijos de los hombres. Así fue ese mismo injerto. Fue un injerto contra la naturaleza de Dios. Y ahí nacieron que se llamaban los gigantes. Y estos ángeles, estos hijos de Dios, como estos ángeles, estaban provocando que no se procreara la creación de Dios, sino que se destruyera. Porque cuando si Dios no destruye a estos gigantes, hoy no existiría la creación de Dios. Amén, gloria a Dios. Es para que usted vea, hermanos, que es la diferencia que hay entre nosotros y las cosas, y los ángeles, y la creación de Dios espiritual. Ellos son espíritus. Dice, son espíritus que están para servir, sirven a Dios. Así le dijo, lo dijo la semana pasada, que fue lo que dijo el profeta, le dijo el ángel. No lo hagas, no te postres, adora a Dios, porque yo soy consiervo tuyo, de los profetas, de todo lo que guardan que la palabra de este libro. Son espíritus que están para ministrar, para suministrar, que están para el servicio. Dios no mandó a ellos igualarse a la creación de Dios, ni hacer lo que Dios le dijo a la creación de Dios, que no se lo dijo a ellos. Eso es para que nosotros veamos, hermanos, y entendamos que esa es la diferencia que hay. Ahora, el reino que Dios va a hacer es semejante, como si fuera un reino celestial. Y la semana que viene, si Dios me lo permite, voy a comenzar a hablar de este nuevo cielo y de esta tierra nueva, de este reino nuevo y de esta nueva Jerusalén. Pero también voy a comenzar a darle a entender la distinción de que la diferencia que hay muchas cosas que son muy distintas y que van a ser diferentes y que no van a estar tampoco como la tenemos en este reino. Y lo vamos a demostrar el motivo y el porqué. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Jesús.
Hasta aquí me ha llegado el Señor, para la gloria de Dios, con este tema de hoy. ¿Por qué el hombre no puede vivir en el cielo? Y aquí lo tenemos claramente.